Entonces, lo primero es contarles que este artículo, esta investigación, hace parte del proyecto Alianza EFI, del que ustedes pues ya saben pues las generalidades, y hace parte de específicamente el proyecto de ruralidad de la Facultad de Jurisprudencia, que tenía varios objetivos. Primero, entender los factores técnicos, normativos, políticos y sociales que generan procesos de tenencia, uso y explotación informal de la tierra en 3 tipos de zona de protección ambiental: páramos, reservas forestales y parques nacionales naturales. Segundo, diseñar a través de una metodología de acción-participación planes alternativos de manejo ambiental que garanticen la permanencia de las comunidades campesinas en estos territorios. Y 3, hacer recomendaciones de política pública para la delimitación de estas zonas de especial protección ambiental que garanticen los derechos de las comunidades campesinas. El primer y principal estudio de caso de este proyecto fue el trabajo que realizamos con las comunidades de Los Verjones en la Reserva Forestal Protectora en el Bosque Oriental de Bogotá. Entonces, primero que quiero es como contextualizarlos sobre qué es la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá. Qué pena. Perdón con ustedes, tengo gripe. No es COVID, es solo gripe. De Bogotá, para que entendamos cuál es el problema jurídico que genera la informalidad en el uso de la tierra. Recordemos pues que aquí estamos hablando, uno de los objetivos del proyecto de Colombia Científica es entender la informalidad en sus múltiples expresiones en Colombia. Lo primero es que la Reserva Forestal Protectora fue creada en 1976, y fue confirmada en 1977 por el entonces Ministerio de Agricultura. Pero entre 1977 y el 2000, esta reserva, aunque existía normativamente, dijéramos, no fue implementada. O no fue implementada de manera adecuada. Y la principal razón por la que no fue implementada de manera adecuada es porque la resolución que creó la reserva no delimitaba de manera detallada cuál era el espacio geográfico en el que se encontraba esta reserva. Y esto generó que por 20 años se produjeran dos tipos de normas, dos tipos de normas casi que contradictorias. Por un lado, una serie de resoluciones de la CAR, de la Corporación Regional de Cundinamarca, enfocadas a la preservación de la reserva. La CAR es la entidad encargada de manejar la reserva forestal. Y por otro lado, una serie de resoluciones y decretos de la Alcaldía de Bogotá y del Consejo de Bogotá que permitieron la urbanización formal y que legalizaron urbanizaciones informales en la Reserva Forestal de Bogotá, en la Reserva Oriental. ¿Qué es lo que pasa? En el 2000, cuando Bogotá crea o empieza el proceso antes del 2000, empieza todo el proceso para crear su primer plan de ordenamiento territorial de la ciudad, pues se dan cuenta que hay un problema normativo frente a la existencia de la reserva forestal, por lo que les estoy comentando. Uno, porque no era claro cuál era la delimitación de la reserva, o sea, no era claro cuál era el límite oriental y occidental de la reserva. Y segundo, porque la realidad era que en el territorio de la reserva forestal, pues se habían producido una serie de usos y expansiones de comunidades, tanto urbanas como rurales, ¿no? Nosotros en esta investigación nos enfocamos sobre todo en la zona rural de Bogotá. Ahorita les hablo un poquito más de Los Verjones, pero solo para que entiendan, en el 2000 la realidad era que la zona que supuestamente debía ser una reserva protectora con unas limitaciones muy grandes al uso de la propiedad, tenía dos tipos de usos. Uno, un uso urbano de vivienda, y por el otro lado, por el otro costado, el costado occidental, un uso rural, sobre todo de una comunidad campesina y agrícola. Esto lleva, pues dijéramos, a una crisis en la cual el Ministerio de Ambiente, entonces el DAMA, que era el Departamento Ambiental de Bogotá, y la CAR intentaron hacer un proceso participatorio para poder, dijéramos, solucionar esta contradicción normativa que había generado un uso informal de las tierras. Y se intentó crear lo que se conocía como el POMCO, que es el Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales, pero el POMCO nunca fue expedido
porque realmente este no era el instrumento con el cual se maneja una reserva. Las reservas se manejan es con planes de manejo ambientales. Entonces el PONCO, aunque se realiza todo el proceso participativo, el PONCO nunca se expide, y lo que se termina expidiendo en el 2005 es la resolución 463 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que extrae 973 hectáreas de la Reserva Forestal Protectora. Estas 976 hectáreas están en el costado oriental, no en el costado occidental de la reserva. Esta resolución fue demandada en el 2005 y entre el 2005 y el 2013 hay un gran problema de inseguridad jurídica, porque lo que hace el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera, apenas se da la demanda, es que pone una medida cautelar ordenándole a las entidades territoriales y nacionales que no se regule nada, o sea, que no haya regulación sobre este territorio hasta que no se resuelva, digamos, la sentencia. Entonces, entre lo que termina pasando entre el 2005 y el 2013, que sale la sentencia del Consejo de Estado, es que no es claro si es ilegal o no la habitabilidad de estas comunidades, tanto en lo urbano como en lo rural. Las entidades no pueden llevar a cabo procesos, o en principio no podrían, pero sí lo hicieron, proyectos dentro de estas zonas. Empieza todo un tema como muy informal en el manejo de este territorio. Y en el 2013, entonces, la sentencia del Consejo de Estado reconoce la extracción de las 973 hectáreas y confirma la Reserva Forestal Protectora. Y le ordena, esto es muy importante, a la CAR crear el plan de manejo ambiental. Y ese plan de manejo ambiental fue emitido a través de la resolución 1763 del Ministerio de Ambiente, no de la CAR, en el 2016. El plan de manejo ambiental lo que establece son las zonificaciones de la reserva forestal, y estas zonificaciones son muy importantes porque son las que determinan cuáles son los usos prohibidos y los usos permitidos. Entonces, si ustedes ven este mapa a la derecha, pueden ver cómo está zonificada la reserva forestal, y la reserva forestal tiene unas zonificaciones que son muy importantes. Está la zonificación verde, que es la zonificación de preservación, y la zonificación, la zonificación anaranjada, que es la de restauración. Estas son las zonas más restrictivas y como pueden ver son las que aparecen mayormente. Está la zona de uso sostenible, que es la amarilla, que son unos pedacitos muy pequeños, que es donde se permitiría economía campesina. Y hay una zonificación que no se alcanza bien en el mapa, que es la zonificación de recuperación ambiental, que no se dejen engañar por su nombre, realmente es la zonificación para normalizar las viviendas y las construcciones. Y el plan de manejo establece el 2018 como límite para que los propietarios presenten planes prediales para la normalización de sus construcciones. Entonces, bueno, aquí es lo que les estaba mostrando. Está la zona de preservación, restauración, uso sostenible y la zona de recuperación ambiental. ¿Qué es entonces lo que nosotros evidenciamos trabajando con las comunidades? Lo primero es un gran desconocimiento de las comunidades de esta zonificación. Es decir, durante todos estos años como de contradicciones normativas y de casi que y de inseguridad jurídica, las comunidades no reconocían como legítima la reserva ni reconocían como legítima la limitación que estableció el plan de manejo ambiental. Pero aunque las comunidades no la reconocían como legítima, estaban muy asustadas porque la CAR, durante este periodo entre el 2005 y el 2013, que salía la sentencia del Consejo de Estado, llevó a cabo una serie de actuaciones policivas con las alcaldías locales, que incluso llevaron a que se derrumbaran casas en los verjones, en la zona de los verjones. Entonces, la comunidad, cuando nosotros llegamos y por eso es tan importante para nosotros todo este tema de la metodología de acción-participación, cuando nosotros llegamos a la comunidad, pues nuestro objetivo era hacer un proyecto que permitiera entender cuáles eran los usos que se les estaban haciendo a este territorio protegido, pero sobre todo hacer un proyecto que ayudara a las comunidades
pues digamos, a poder habitar sosteniblemente este territorio. Lo que entonces identificamos con las comunidades era la necesidad de hacer una zonificación que se acomodara a sus necesidades. Entonces, lo que creamos con lo que establecimos con la comunidad fue una metodología para llevar a cabo unos planes de manejo, lo que nosotros denominamos planes de manejo alternativos, con el objetivo de poder plasmar cartográficamente, y aquí la colaboración entre Luis y yo, es decir, este es un proyecto de Derecho y Geografía, poder ver cómo se puede plasmar a través de las tecnologías cartográficas las necesidades y la relación de la población con su territorio, porque tanto el derecho como la cartografía son unas herramientas, son unas tecnologías de gobernanza de los territorios y de las personas. Bueno, entonces lo que nosotros, para poder llevar a cabo este proyecto, hicimos 3 cosas. Lo primero fue que dividimos los verjones son 3 veredas, solamente trabajamos en una vereda, y dividimos la vereda del Verjón Bajo Santa Fe en 7 subsecciones. ¿Para qué? Para poder hacer los talleres participativos. Entonces, lo que empezamos a hacer fueron unos talleres participativos con las diferentes, en las diferentes secciones del territorio, para poder, usando los conceptos, o dijéramos las zonificaciones de la CAR, para poder hacer unas propuestas desde la comunidad de cómo sería la zonificación. El principal problema que tuvo la CAR en su zonificación es que la zonificación de la CAR no fue participativa. Y ahorita le podemos pedir a Luis que le explique mejor esto, pero la CAR usa una tecnología a través de la cual se zonifica un territorio por las tonalidades que tiene, pues que la tecnología identifica. Entonces, puede identificar tonalidades donde probablemente hayan construcciones, tonalidades donde probablemente haya agricultura y tonalidades donde haya bosque, ¿no? Y lo que nosotros identificamos es que, bueno, esta tecnología es poco confiable, por lo menos cuando se hizo en el 2005, y realmente la forma como se zonificó no responde a las necesidades y la realidad de las comunidades. Entonces, eso lo pueden ver ustedes acá en el mapa de abajo. Entonces, si ven, esta es la zonificación de la CAR, y cuando se mueve el cursor a la derecha, sería la zonificación que necesitaría ese predio. Es decir, si lo vemos otra vez, qué pena, básicamente todo es restauración, pero este es un predio de menos de una fanegada. Realmente la comunidad quiere tener, la familia quiere tener sobre todo uso sostenible y preservación. Además de hacer las zonificaciones por talleres zonales, hicimos zonificaciones prediales con 7 propietarios, ¿no? Aquí está Gladys, que es una de las, de hecho es la presidenta de la Junta de Acción Comunal, que hicimos con ella su plan de uso alternativo, y un poco lo que se evidencia es que no solamente, o sea, no es solamente que la cartografía no responde a la realidad actual y las necesidades de las comunidades, sino la forma como se piensa el uso de la cartografía realmente no logra entender cómo las comunidades entablan una relación mucho más flexible con su territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como que los planes de manejos ambientales no tengan una exigencia legal de modificación cada 10 o 15 años en zonas donde hay comunidades, hace que sea muy difícil realmente integrar las necesidades de las comunidades, porque las comunidades requieren estar cambiando sus planes de vida, mientras que los planes ambientales y la regulación ambiental tienen una visión muy estática de lo que es la protección ambiental. Hay otras problemáticas, por ejemplo, como podemos ver otra vez en este mapa, el uso sostenible tiene que ser mucho más amplio, el espacio de uso sostenible tiene que ser mucho más amplio que simplemente donde está el cultivo, porque si solamente se delimita la parte del cultivo, entonces no habría rotación. Eso fue uno de los principales problemas que identificamos frente a cómo se zonifica el uso sostenible. Porque lo que la CAR hace es, llega al predio y dice, ¿usted dónde tiene su cultivo? En este pedazo, que es el 10%, y le zonifican eso
ese pedazo como uso sostenible, pero realmente ellos necesitan por lo menos un 20 o 25% para poder hacer rotación de cultivos y que sea ambientalmente sostenible, ¿no? Esto es un ejemplo ya de la zonificación, de los planes alternativos y de la CAR, Como pueden ver, para que la zonificación permita que haya un desarrollo sostenible por parte de las comunidades que hacen parte de estas zonas de protección ambiental, debe ser una zonificación mucho más específica y debe ser una zonificación que vaya, que eso es lo que intentamos hacer nosotros, de lo predial a lo zonal, a lo territorial. Por eso ustedes ven que nosotros dividimos por zonas. Si ven en el mapa, este pedazo de acá, que son predios más chiquitos, tiende a ser más de uso sostenible, mientras que este pedazo más grande que tiene más verde es de lo que se conoce como neorurales, son personas que no viven de la agricultura y por ende pueden tener más porcentaje de preservación, que ese es el otro problema que tiene la CAR. La CAR no hace una diferencia frente a los, en principio, en este momento el plan de manejo no especifica porcentajes. La CAR en las reuniones de manera informal siempre le dice a las comunidades que más del 50% tiene que ser preservación en sus predios, pero esto no está regulado en ningún lado. Y una de las cosas que nosotros identificamos es que el porcentaje entre uso sostenible y preservación debe ser diferenciado según el tamaño del predio. No es posible que a un predio de una fanegada se le exija que el 50% sea de preservación, porque realmente entonces las personas ya no podrían vivir del uso de ese predio. No sé si Luis, ahora sí estás conectado. Catalina, Luis, ¿se pudo conectar para que él pueda Sí, ya decir está algo? conectada. Hola Luis, no sé si Hola. les está como explicando un poco lo que hicimos, pero menos de la parte cartográfica como de la tecnología. No sé si tú quisieras hablar un poco más de todo, digamos, de cómo hemos combinado estas herramientas cartográficas. Sí, sí, claro, no. Pues primero me disculpo por las dificultades técnicas en conectarme y por lo tanto pues mi tardanza. Estaba escuchándote, María Angélica, y efectivamente pues por lo que mencionas ahí, pues ya has dado un panorama amplio de los resultados y los antecedentes. Pero entonces, en términos de cómo hicimos esto, que un resultado es esta cartografía que ustedes están viendo aquí en pantalla, pues básicamente lo que nosotros implementamos, digamos, a modo complementario a lo que realiza o se ha realizado desde la institucionalidad, es un estudio fotogramétrico, pero la diferencia reside en que nosotros tenemos la capacidad o tuvimos la capacidad de darle una importancia a la escala. Como mencionaba María Angélica, esto lo que significa es que pudimos llegar a la escala predial, y de esa escala predial poder formar una escala zonal por diferentes áreas divididas o aglomeradas por unas características en particular. El asunto, pues digamos, también poblacional, de ocupación, si son campesinos, neocampesinos, en ese sentido. Y esto, pues entonces lo que nos lleva es que pudimos hacer una reinterpretación con una información mucho más detallada a unas escalas que nos permitieron dar cuenta del uso, ocupación que se está dando en términos reales, con ciertas distinciones dependiendo la población de estos lugares. En este caso, pues del Verjón Bajo Santa Fe. Y en ese sentido, pues digamos, análisis fotogramétrico que nosotros pudimos realizar a través del levantamiento de nuestras propias imágenes utilizando drones, pues nos permitieron entonces tener un insumo muy detallado para elaborar estas cartografías participativas, donde a su vez entonces las personas que habitan, utilizan estas zonas, estos territorios,
pudieron entonces complementar lo que realmente está ocurriendo y lo que ellos quisieran que ocurrieran, siempre teniendo presente que el factor de conservación es un factor primordial en el proceso de cartografía participativa. Esto lo que quiere decir es que de ninguna manera la metodología y nuestro ejercicio de cartografía participativa era para ignorar la reserva forestal, sino es para complementar la idea y los principios de conservación con la realidad de uso y ocupación que hay en esta zona del Verjón Bajo Santa Fe. Así que eso entonces nos llevó a estos dos principales puntos de los cuales María Angélica ya les estaba mencionando, que es primero que la necesidad de tener una escala más detallada o de contar con una escala más detallada para hacer este tipo de ejercicios, ya que, y aquí en esta comparación de mapas en términos de la zonificación ambiental es totalmente notorio a lo que nos referimos con la escala más detallada, ya que la metodología utilizada por la CAR, debido justamente a la extensión territorial de toda la reserva forestal, pues no da cuenta o no permite dar cuenta el detalle que existe sobre el terreno. Y no solamente el detalle, cosas tan importantes y tan delicadas como, por ejemplo, la vivienda y las zonas de habitabilidad de las personas, que con los análisis a la escala que utiliza la CAR, pues no permite hacer esa distinción de lo que es una vivienda de los campesinos versus pues la escala que nosotros utilizamos, donde ya se ve un detalle prácticamente minucioso, donde aparecen, que es nuestro segundo, digamos, punto de señalamiento aquí que María Angélica acaba de mencionar, y es la necesidad entonces de tener una subcategorización, de no poder homogeneizar pues digamos, la cobertura terrestre a través de un análisis muy general, porque pues aquí, mis disculpas quizás por el lenguaje muy técnico, lo que hace la diferencia entre nuestro análisis fotogramétrico a una escala muy detallada versus el análisis que hace la CAR, es que debido a la extensión del territorio, pues hacen un análisis de píxeles donde pues clasifican los píxeles según el color y las características que se vean esos píxeles, y evidentemente cuando eso se hace de una forma a una escala, pues digamos, para cubrir todo ese territorio, pues esos píxeles no se pueden identificar del todo en términos de qué realmente es lo que hay ahí. Es decir, si hay un píxel que es verde, pues queda como si fuera entonces zona de preservación, pero entonces en la práctica nosotros encontramos que muchas de las zonas de preservación que quedaron dentro del plan de zonificación ambiental de la CAR, pues eran realmente zonas que estaban llenas de rétamo espinoso, que no correspondían a las características de preservación que se quieren para la reserva forestal. Entonces, ese tipo de evidencias es lo que nos lleva a nosotros a la necesidad justamente de esas escalas más detalladas, y por otro lado, de la necesidad de la subcategorización para la zonificación ambiental que dé cuenta justamente del detalle. Gracias, Luis. Y ya para terminar, simplemente, básicamente el argumento un poco del artículo y del proyecto es que justamente por estas grandes escalas el manejo de una reserva como la Reserva Forestal Protectora es muy difícil para la autoridad ambiental. Y una de las formas de lograr ese manejo es con el desarrollo, pues a través de modelos de desarrollo comunitario, ¿no? Lo que decía Luis es muy importante. Muchas de las zonas que aparecen como zonas de preservación, como si ya fueran zonas que están preservadas, dijéramos, son zonas llenas de retamo espinoso, que ese es un problema muy grande en los cerros orientales. Y los habitantes que han logrado como reforestar y acabar con el retamo espinoso, pues son los que se sienten perseguidos por la autoridad ambiental y que no tienen la posibilidad de mantener su habitabilidad en términos económicos si no se establecen modelos que garanticen por lo menos que haya una mínima producción agrícola sostenible dentro del territorio. Bueno, ese sería como
la Ahí, presentación. María Angélica, es importante señalar, por ejemplo, que en los mapas que presentabas que hay de la diferenciación entre nuestro ejercicio y el ejercicio de la CAR, en muchas ocasiones la CAR tiene zonas estipuladas en verde, es decir, preservación, mientras que los planes alternativos resultados de nuestro ejercicio pues están en naranja, que es recuperación, y eso pues podría interpretarse como que pues los campesinos y las campesinas pues no están o son, digamos, no son agentes que puedan contribuir a la conservación. Y entonces todo lo contrario, justamente por lo que estamos diciendo, es que según el análisis de la CAR, pues tienen zonas en preservación, pero es porque está llena de rétamo espinoso, mientras que en la realidad, pues los campesinos y las campesinas se han dado la tarea justamente de erradicar el retamo para poder sembrar especies nativas, y por eso entonces en los planes mismos alternativos se ve que son en muchos casos los habitantes de la zona los que se han puesto a la tarea de poder restaurar la reserva forestal. Muchísimas gracias por su presentación. Daremos, previo al paso de las preguntas del público, daremos paso a Lina María Céspedes para que dé sus comentarios. Bueno, muchas gracias María Angélica y Luis. Pues muy interesante, fascinante la investigación, pues me alegra mucho estar viendo los resultados, pues con María Angélica conocí el proyecto desde antes y entonces lo conocí como en su fase de emergencia, de planteamiento, y ya ver que tiene estos resultados, pues realmente es gratificante. Yo quisiera simplemente hacer unos comentarios a nivel, desde mi experticia, es decir, yo soy abogada, digamos, trabajo entre otros temas de propiedad y yo creo que aquí hay unas cosas interesantes que de pronto ustedes ya están analizando y por falta de tiempo no nos están contando porque no, pues aquí tienen que venir a dar un examen muy conciso, digamos, de lo que están haciendo. Sin embargo, yo veo aquí unas oportunidades buenísimas de análisis. Yo, pues, lo que veo acá es otra de las instancias de regulación de la propiedad donde hay múltiples layers, hay como unos layers de regulación que se superponen, que se contradicen, que se encuentran, que se atraviesan, es decir, veo ese montón de capas que van desde la regulación más, digamos, general, que es el derecho de propiedad y que es la propiedad pública, que es la propiedad privada, hasta la minucia que va a cómo son los planes de conservación que hace cada una de estas agencias administrativas. Entonces, a mí lo que me parece bien interesante aquí es ver cómo se resignifica la propiedad todo el tiempo a través de la intervención de autoridades que generalmente ni el ciudadano de a pie ni en general los abogados piensan que tienen unos impactos tan grandes en la regulación de la propiedad, y que sí lo tienen. Es decir, es el impacto del derecho administrativo, del derecho que no es el de rango constitucional, sino es el derecho de la más pequeña regulación desde el punto administrativo que viene de la resolución, de la circular, a veces llega el decreto. Entonces yo creo que es muy interesante resaltar ese punto y es como la propiedad se reconfigura no en los grandes principios constitucionales, no en los grandes litigios constitucionales, sino se reconfigura precisamente a través de esas normas supuestamente de menor jerarquía, pero que tienen unos impactos más cercanos a la vida de la gente, y ahí uno lo ve actuando todo el tiempo, por ejemplo, lo que habló María Angélica del derecho policivo. Es decir, el derecho policivo además como esa parte en una cadena, más que una cadena, yo diría que es una red. Entonces, yo creo que eso es una cosa interesante que se está viendo acá. Ahora, hay un segundo nivel a eso que me parece que, y pues mi cabeza está efervescente con eso porque es un tema que a mí me emociona, me parece que es muy importante, y es qué significa la informalidad en la propiedad realmente. Es decir, ¿qué es? ¿No tener el título? Esa es como la definición más fácil. Uy, no, yo no tengo la escritura registrada con derecho real y no hay matrícula inmobiliaria. Esa es la definición más fácil, pero yo veo aquí, de nuevo, un montón
de capas distintas de lo que puede ser informalidad, tanto así que hoy en este momento, después de irlos a ustedes, no tengo muy claro qué podría ser, digamos, cuál es la dimensión del concepto de informalidad, y se me ocurre que uno podría hacer unas, digamos, aprovechar y hacer unas tipologías de la informalidad. Esto pues le habla también al proyecto en el que yo estoy participando en Colombia Científica, que tiene que ver con los baldíos, ¿sí? Pero le habla a esto, entonces yo veo, es claro, hay capas, hay la forma más fácil de definir informalidad, entonces no hay título, ¿cierto? Hay simplemente un paso de unas expectativas y unos derechos que no son reales. Pero, ¿qué pasa cuando hay de pronto un título, pero no hay uso, digamos, los usos que yo tengo respecto de ese pedazo de tierra no son los permitidos? Entro en escenarios, digamos, en estados liminales de informalidad. ¿Qué pasa cuando las autoridades dan mensajes contradictorios, ¿cierto? El Consejo de Estado, la CAN. Entonces a mí me parece interesante aprovechar aquí para darle forma a un concepto mucho más matizado de qué es informalidad en estos contextos y cuáles son las causas de la informalidad. Generalmente, en propiedad, las causas de la informalidad están muy centradas en imperfectos negocios que se hacen unos negocios imperfectos que no alcanzan a dar derechos reales, no sé qué, pero lo que yo estoy viendo acá es que se matiza mucho más, y yo creo que aquí hay una oportunidad interesante de ahondar en eso. Esto también conecta con esas visiones estáticas y lineales de lo que es la propiedad. La propiedad está regulada de manera estática y lineal, es decir, cuando uno va a mirar los registros en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ahí es una historia lineal. En el día 1 se abrió la matrícula y fulano de tal hizo tal cosa, y supuestamente la propiedad se mueve en una línea en el horizonte que solo va hacia el futuro. Sin embargo, aquí lo que ustedes están mostrando es, digamos, los distintos tiempos y distintos espacios que hay en la propiedad, y que la propiedad, para ser entendida de manera pertinente y que esté más cercana a la experiencia de las personas, tiene que deshacer esas líneas, digamos, esas formas estáticas y lineales de ver cómo se comporta la propiedad, y es algo a lo que tú estabas refiriéndote, María Angélica, cuando estabas hablando de que la normatividad con el que se refiere al territorio, digamos, está pensada para que esté ahí por décadas y no se revisa de la manera, digamos, no se acompasa con los tiempos de la gente que vive en esos espacios y en esos tiempos. Entonces yo creo que aquí también hay una oportunidad de reconceptualizar y darle sentido a algo que yo me imagino que ustedes la han leído, porque a mí me encanta también, que se llama Sarah Keenan, en todo su cuento de Subversive Property, de que realmente cuando ella dice que la propiedad no es lineal, etcétera, aquí hay un ejemplo muy claro de cómo se vive eso. Y ya para terminar, con mis 5 minutos, yo les quiero hacer unas preguntas ya en lo que ustedes, en la metodología que ustedes plantearon y la tecnología que ustedes utilizaron. ¿Qué tan replicable es esto? ¿Sí? Es decir, ustedes lo hicieron en una escala pequeña. ¿Qué tan replicable es esto para, digamos, proponerlo como una metodología que se pueda utilizar en diversas zonas del país o en todo el país entero? ¿Sí? ¿Qué tan replicable es, digamos, y qué tan accesible es esta tecnología que ustedes están usando? ¿Qué ventajas y desventajas también podría tener? ¿Sí? Y yo quisiera pues también que ustedes nos cuenten cuáles son las limitaciones de su estudio, que esto se conecta precisamente con todo este cuento de la metodología, la tecnología. Bueno, ustedes encontraron estos resultados, también me interesaría ver lo que no pudieron encontrar o digamos las otras vías de estudio que ustedes no pudieron abordar.